de las proporciones múltiples o también llamada ley de Dalton. Esta ley fue dada por John Dalton en 1807. Este químico ha tratado no solo de demostrar esta ley relacionada a la estequiometría, sino que también relaciona su estudio a lo que son los gases. Pero en esta oportunidad nos dedicaremos a lo que es estequiometría. Entonces, ¿qué nos dice la ley de las relaciones múltiples? Nos dice que las masas del primer elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. Ahora tenemos cuál es el objetivo de esta ley, demostrarla, que si ustedes ven en el gráfico, tenemos el primer gráfico que corresponde al monóxido de carbono. Si ustedes ven, se puede ver que el monóxido de carbono se crea utilizando un carbono y un oxígeno, dándonos como resultado el monóxido de carbono. Pero abajo también vemos al dióxido de carbono. ¿Cómo se forma? Utiliza un carbono, pero en este caso va a utilizar 2 oxígenos. Entonces, miren, hay varios compuestos químicos que tienen una similitud. En este caso es el carbono, que solo tiene uno. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los hidrógenos, la cantidad de hidrógenos. Entonces, ¿qué nos quiere demostrar Dalton? Que entre la primera y la segunda fórmula debe existir una relación. Y esta relación se va a dar a través de números enteros sencillos. ¿A qué se denomina un número entero sencillo? Puede ser del 1 al 100 y también en este caso vamos a utilizar números fraccionados, pero no así números decimales. Veamos otro ejemplo. Tenemos acá lo que es la molécula del agua. La molécula de agua, como ustedes lo van a ver muy bien, tiene 2 hidrógenos y tiene solo un oxígeno. Acá estamos los 2 hidrógenos y un oxígeno. Si juntamos estos, nos forma lo que es H2O, una molécula de agua. Pero abajo tenemos el segundo ejercicio que nos muestra la cosa muy diferente. Miren, tenemos también 2 hidrógenos, pero en este caso tenemos 2 oxígenos. Si lo escribo en una fórmula, va a ser el H2O2. Esto es el o la agua oxigenada. Fíjense en las mismas fórmulas. Siempre va a haber un elemento que sea constante, y este es el caso de los hidrógenos, que tenemos 2 para el agua y también tengo 2 para el agua oxigenada. Pero ¿quién es la variante? La variante en este caso va a ser el oxígeno, porque el agua solo tiene 1 y el agua oxigenada tiene 2. Entonces esta ley quiere demostrar la relación que existe estas fórmulas a través de un número. Bueno, en este primer ejercicio ustedes saben que el cloro es un no metal que va a tener valencias +1, +3, +5 y +7. Y con estas valencias puede formar anhídridos siempre y cuando se junte con el oxígeno. Y va a formar 4 anhídridos diferentes. Y en esta vamos a demostrar la ley de Dalton. Entonces, empiezo a escribir el primer anhídrido. Acá la fórmula. Como sabemos, con la primera valencia, +1 al lado oxígeno -2, intercambia 2 y 1. Este se lo conoce como anhídrido hipocloroso.
El segundo anhídrido sería con su siguiente valencia. Más 3 menos 2, 2 y a este lado 3. Anhídrido cloroso. El tercer compuesto sería con valencia más 5. 2 y a este lado 5. Anhídrido clórico. Y por último tenemos coma 7, que sería el anhídrido perclórico. Si ustedes se dan cuenta acá, miren, el cloro se ha juntado con el oxígeno, pero ha formado diferentes compuestos. En este caso tenemos 4. Para demostrar esta ley, lo primero que vamos a hacer es hallar la masa del cloro, ¿sí? Lo vamos a hacer por separado todos los cloros y por separado todos los oxígenos, ¿sí? ¿Qué tengo que saber para esto? Que el peso atómico del cloro voy a trabajar con 36 y el oxígeno, su peso atómico es 16. Entonces comienzo. Yo solo voy a hacer del cloro, del anhídrido hipocloroso. Tengo acá el cloro. ¿Cuánto pesa? 36. Pero multiplicado este 36 por 2 me va a dar 72 gramos. ¿No? Si utilizamos lo que es la calculadora, ustedes pueden ver y verificar con sus calculadoras que nos da este resultado. Entonces tenemos 36 por 2, 72. Con el oxígeno, aquí tenemos un oxígeno, su peso atómico 16. 16 por el subíndice que es 1, 16 por 1 nos va a dar 16 gramos. Vámonos ahora con el segundo anhídrido. Tengo 2 cloros, 36 por 2 me vuelve a dar 72 gramos. El oxígeno, 16 por 3. Esto me da un resultado de 48 gramos. Nos vamos con el tercer ejercicio. Cloro, 36 por 2, nuevamente me da 72 gramos. El oxígeno, 16 por 5, me da 80 gramos. El último anhídrido, 36 por 2, 72 gramos. El oxígeno, 16 por 7, 112 gramos. Entonces, miren, vamos a hacer ahora la relación, lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Miren, ¿qué nos dice esto? Que tenemos siempre en las fórmulas 2 cloros, ¿no ve? Entonces, del cloro su relación es 2. Y esta, en la primera fórmula, ¿con cuántos oxígenos se relaciona? Solo con 1. Entonces, la relación es 2 a 1. Para obtener el anhídrido hipocloroso, yo necesito de 2 cloros y un oxígeno. En el segundo ejercicio, ¿cuántos cloros tengo? 2. ¿Y cuántos oxígenos? 3. ¿No ve? ¿Cuál es la relación? De 2 a 3. Tercer ejercicio, de 2 a 5. Y el cuarto, de 2 a 7. ¿No ve? Esas serían las relaciones. Entonces vemos que aquí la ley de Dalton se cumple. Nos dice que 2 compuestos pueden juntarse y formar diferentes compuestos, pero va a haber siempre uno que sea el constante y el otro que va a ir cambiando. ¿Y cómo cambia? A través de números sencillos. Estos serían los números sencillos. Obviamente en este ejercicio lo hemos sacado de la fórmula. ¿Cómo podríamos hallar o de dónde sale este 1? ¿Qué se hace para hallar la relación? La relación 1. Lo que se tiene que hacer es hallar, primero anotar la masa del elemento. No nos fijamos en los elementos que no cambian, sino en los que cambian. Agarramos su masa de él. ¿Cuánto sería? 16. La relación 2. ¿Cuánto es la masa del elemento? 48. Relación 3.
¿Cuánto es la masa del que cambia? 80. Relación 4. ¿Cuánto es la masa? 112. De este vamos a elegir el menor. Y ese sería el 16. Y a todos los vamos a dividir entre ese número. Dividido entre 16 y dividido entre 16. 16 dividido entre 16 es 1. 48 dividido entre 16, 3. 80 dividido entre 16 me da a 5. Y 112 dividido entre 16 me da a 7. Entonces, estos números habían salido de esa división. En el anterior ejercicio lo que vimos es directamente cuando teníamos las fórmulas del compuesto. En este segundo ejercicio nos dice, al analizar dos compuestos, el primero contenía 0,68 gramos de oxígeno y 0,255 de carbono, y el segundo 0,34 gramos de oxígeno y 0,255 gramos de carbono. ¿Cuál es la relación? Entonces nos vamos a hacer la siguiente tablita. Primero, vamos a ver todos los datos que nos dan. Compuesto 1, acá tenemos. Dice que hay 0,68 gramos de oxígeno. Anotamos masa del oxígeno. Lo que me pide es 0,68 gramos. Y 0,255 gramos del carbono. Estas son las masas del primer compuesto. Del segundo compuesto, dice, tenemos 0,34 gramos de oxígeno. 0,34 gramos del oxígeno. Y 0,255 gramos del carbono. Como podemos ver, miren en esta tabla, ya vemos que una masa es constante. Entonces tengo que hallar la relación que hay entre estas dos que son variables, porque en el primero tengo 0,68 y en el segundo 0,34. ¿Cómo vamos a hallar entonces la relación? Vamos a hacer igual que hace rato. Relación 1, relación 2. Anotamos la masa del elemento que cambia, en este caso es el oxígeno, 0,68 y en este caso 0,34. Y lo mismo que hicimos hace rato, dividimos entre el menor a ambos. ¿Quién sería el menor de estas dos cantidades? 0,34. Esto 0,34. Si divido este número, me va a dar 2. Y 0,34 dividido entre 0,34, 1. Entonces quiere decir que el primer compuesto va a tener 2 oxígenos y el segundo compuesto va a tener 1. Si yo tendría que escribir las fórmulas, sería carbono, miren, solo es 1. Y oxígenos, ¿cuánto nos ha salido? 2. En el segundo compuesto, como no ha cambiado la masa, estamos viendo que carbono también va a seguir siendo 1. Siempre que la masa es igual, estamos hablando de un átomo de ese elemento. Entonces, como aquí la masa es igual, asumimos que el carbono es 1. Y en la segunda fórmula, ¿cuántos oxígenos va a haber? 1. Estamos hablando del dióxido de carbono y del monóxido. En el tercer ejercicio nos indica que demostremos la ley y deduzcamos la fórmula. Tenemos al compuesto 1 que tiene el plomo y el azufre en porcentajes. Ustedes lo pueden ver acá. Y el compuesto 2 que también tiene el plomo y el azufre, pero en porcentajes. Como son porcentajes, estamos hablando entonces al 100%, vamos a asumir que ambos compuestos forman 100 gramos. Entonces yo digo, para el compuesto número 1,
¿Cuánto de plomo hay? Hay 86,61 gramos. Le voy a colocar ya no en porcentaje, sino en gramos. ¿Y cuánto de azufre hay? Aquí tengo el compuesto 1, 13,39 gramos. Vámonos al compuesto 2. Tengo 76,38 gramos. Y de azufre tiene 23,62 gramos. Si se dan cuenta, es muy diferente a lo que hemos hecho en los anteriores dos ejercicios, porque ahora no hay alguien que coincida. Entonces, ¿qué voy a hacer para hallar la relación? Aquí nos da una fórmula. Para hallar las relaciones, lo que tengo que dividir es la masa del azufre dividido entre la masa del plomo. Entonces, para el compuesto 1, ¿cuánto es la masa del azufre? Tiene 13,39. Dividido entre la masa del plomo, 86,61. Si ustedes hacen esta división, tenemos 13,39 dividido entre 86,61 me da con 2 decimales 0,15. Esta división me da 0,15. Vamos a hacer para el compuesto 2, pero con sus datos. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto tengo de la masa del azufre? 23,62. Dividido entre la masa del plomo, que va a ser 76,38. 23,62 dividido entre 76,38 me da igual a 0,31, porque acá va a venir a redondear. Entonces, la división de estos dos me da 0,31. No pueden ser estos dos números la relación, porque ustedes saben que la relación tiene que ser un número sencillo y no un número decimal. Sí, un número fraccionario, pero no así un número como tenemos decimal. Entonces, para hallar la relación, ¿qué es lo que hacíamos? Dividíamos entre la menor. ¿Quién es la menor entre 15 y 31? Esta es la menor. A ambos lo divido entre la menor, 0,15 y aquí 0,15. Esto me va a dar el valor de 1. Entonces, la relación del primer compuesto es 1. Y hago el otro, 0,31 dividido entre 0,15 me da 0,66. Si redondeo esto, sería el número 2. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Hemos dicho, el plomo tiene dos valencias. El azufre solo tiene una valencia negativa. Entonces, el que está cambiando va a ser pues el azufre por el intercambio de valencias. La fórmula sería un plomo, y aquí ¿cuántos azufres? 1. El otro, un plomo, y aquí ¿cuántos azufres? 2. Estas serían las dos fórmulas. El sulfuro plumboso y el sulfuro plúmico.